La fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de fricción, es la que se produce cuando dos superficies entran en contacto y contrarrestan el movimiento. Existen dos tipos de fuerzas de fricción: estática y cinética o dinámica. La fricción estática ocurre cuando ejercemos una fuerza sobre un cuerpo para hacerlo deslizar. Si la fuerza aplicada está por debajo de cierto valor, no se producirá deslizamiento, porque la fuerza de fricción equilibrará la fuerza aplicada. La fuerza de fricción cinética ocurre cuando un cuerpo se mueve en relación con otro. En la transición del movimiento inevitable al real, la magnitud de la fuerza fricción disminuye y permanece casi constante. Esta fuerza se da en cualquier situación en la que implique el movimiento. Algunos ejemplos de esto que implican en nuestra vida cotidiana pues son cuando se frotan las manos, existen fricción entre ellas. Cuando se mueve un mueble hay roce entre el suelo y el mueble. En un automóvil moviéndose hay fricción entre las llantas y el pavimento. Al caminar hay fricción entre los zapatos y el suelo. Cuando se escribe con una tiza existe una fricción entre la tiza y la pizarra. El rozamiento da estabilidad, por eso es algo tan importante en nuestra vida. Imagina qué ocurriría sin esta fuerza en estas condiciones. Los cuerpos tengan las dimensiones de una peña o las de un pequeño granito de arena, no podrán apoyarse unos en otros. Todos empezarán a resbalar o rodar y así continuarán hasta que se encuentren a un mismo nivel. Fórmula de fuerza de rozamiento. Fr igual a UK por N. Fr es la fuerza de rozamiento. UK es un número sin dimensiones que se denomina como coeficiente de rozamiento cinético. Y por último, N es el módulo de la fuerza normal. Un plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo con el plano horizontal. Esto es una máquina simple, debido a que modifica la intensidad y la dirección de la fuerza necesaria para poder mover un objeto. Conforme disminuye la pendiente del plano inclinado, también disminuye la fuerza necesaria para poder mover un objeto. Las pendientes o los planos inclinados también son superficies diagonales, sobre los cuales los objetos pueden estar en reposo, pueden deslizarse o pueden moverse de arriba hacia abajo. Los planos inclinados nos sirven para poder reducir la cantidad de fuerza necesaria para poder mover un objeto de manera vertical. Las resbaladillas de los parques, los caminos empicados y las rampas de los camiones de carga son todos ejemplos de planos inclinados. Las pendientes o planos inclinados son superficies diagonales sobre las cuales los objetos pueden estar en reposo, deslizarse o rodar hacia arriba o hacia abajo. La pendiente S de un plano es igual a la diferencia de altura entre sus dos extremos o el desnivel, dividida por su longitud horizontal o carrera. También se puede expresar por el ángulo que forma el plano con la horizontal. La fórmula del plano inclinado es F por L igual a P por H. F es la fuerza, que su unidad son los newtons, L es la longitud, que su unidad son los metros, P es el peso, que su unidad son los newtons, y H, que es la altura, que su unidad son los metros. Ahora bien, el objetivo de nuestro proyecto es poder determinar la fuerza de rozamiento que se opone a un movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Para este problema del plano inclinado, buscaremos el trabajo que realiza cada fuerza y en base a esos datos sacaremos el trabajo neto. Comenzaremos dando a conocer los datos. En esta ocasión nuestro plano inclinado tiene una altura de 9.2 centímetros, los cuales necesitamos convertir a metros, que nos da como resultado 0.092 metros. Para la masa, que en esta ocasión nuestro objeto será una moneda de 5 pesos, la masa es de 3.25 gramos, que también los tenemos que convertir a kilogramos, que serían 0.00325 kilogramos. El ángulo de nuestro plano inclinado es de 10.6 grados y el coeficiente de fricción en este caso es de 0.36. La primera operación será sacar el peso de nuestro objeto, utilizando la fórmula de masa por gravedad. Sustituyendo los datos, en nuestro caso quedaría
sería de 0.00325 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da un resultado de 0.0318 newtons. Del peso anteriormente sacado se desprenden dos componentes, que es el componente en el eje X y el componente en el eje Y. Para sacar el componente en X, multiplicaremos el peso de nuestro objeto por el seno del ángulo, que en este caso pues sería 0.0318 newtons por el seno de 10.6, que daría como resultado 0.00584 newtons. Para la fuerza de rozamiento utilizaremos la fórmula de la normal por el coeficiente de fricción, que en este caso pues la normal sería equivalente al componente en y pues sería 0.03125 por lo que sería el coeficiente de 0.36, que nos da un resultado de 0.0125 newtons. Para sacar la distancia tenemos que tomar en cuenta pues la forma del plano inclinado, que es un triángulo rectángulo. Y tomando en cuenta esto, utilizaremos la fórmula de el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso sería igual a la altura, teniendo en cuenta la forma, entre la hipotenusa. Pero el dato que necesitamos aquí es el dato de la hipotenusa, que sería la parte del punto A al punto B. Entonces, despejamos la fórmula, quedaría hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo, que sería 0.5001 metros. Ahora pasaremos a calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Para sacar el trabajo de la fuerza eje, que en este caso sería de 5 newtons, utilizaremos la siguiente fórmula, que sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el plano, que es distinta al ángulo que tenemos al inicio. Sustituyendo los datos nos quedaría 5 newtons por 0.5001 metros por el coseno de 0. ¿Pero por qué sería el coseno de 0? Ya nos daría eso ya que pues la fuerza en el plano está horizontal y pues es paralela, dándonos un resultado así de 2.5005 joules. Para el trabajo de rozamiento, la fórmula sería fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el plano, que sería 0.0125 newtons por 0.5001 metros por el coseno de 180. 180 ya que es el ángulo que forma del punto A al punto B, dándonos así un resultado de menos 0.005626 joules. Para sacar el trabajo de la fuerza en X, utilizaremos la fuerza en X por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el plano. En este caso sería 0.00584 newtons por 0.5001 metros por el coseno de 180, que nos daría un resultado de menos 0.00292 joules. Con todos estos datos ya podemos sacar el trabajo neto, que consiste en el trabajo de la fuerza F menos el trabajo de fricción menos el trabajo del componente en X, que nos da un resultado de 2.9419 joules. En esta práctica conocimos en qué consiste la fuerza de rozamiento, la cual es la superficie que se opone el movimiento relativo entre dos cuerpos cuyas superficies están en contacto. Es proporcional a la relación normal y además, dependiendo de la fuerza que ejerzamos, puede llegar a ser estática o cinética. Mientras más áspera sea la superficie, mayor será la fuerza de rozamiento. Mientras que un plano inclinado es una máquina simple constituida por una superficie inclinada que forma cierto ángulo de inclinación y permite mover pesos hasta ciertas alturas.
Es muy conveniente, ya que se utiliza menos fuerza para llegar a un lugar determinado y entre menos sea la inclinación, menor será la cantidad de energía aplicada, como podemos ver claramente en nuestro proyecto, cuando cambiamos el ángulo de inclinación del plano y la moneda ejerce mayor o menor resistencia.